Muy buenas noches con todos, bienvenidos a nuestro compartir. Hoy estamos miércoles 15 de octubre, miércoles post explosiones. Y bueno, espero que todo el estremezón que hemos vivido verdaderamente nos ayude a ser mejores y a encontrar un mejor país en el que ustedes, a través de la auditoría forense, definitivamente van a contribuir muchísimo. Antes de empezar, permítanme expresarles el saludo de mis autoridades. Tenemos nuestro rector, el doctor Francisco Morán, tipazo, la verdad me cae muy bien, no porque me dé trabajo, sino porque en verdad a mí me hubiera encantado estudiar con una universidad como él nos la tiene. Una universidad segura, una universidad con buenos espacios, con infraestructura mejorada cada vez más. En mi época entrábamos 120 estudiantes por aula y no había ventilador. Verdaderamente era calor humano, ¿eh? Y aún así, pues le metíamos todo el ñeque y yo también soy orgullosamente producto UG, 100% ecuatoriano, guayaquileño por encima de todo. Y ahí vamos. Nuestra decana, nuestra queridísima magíster Joana Rangel, una mujer increíble, trabajadora, que de verdad apoya a sus estudiantes y a nosotros los docentes. Yo estoy muy contento de estar en la UG, además que me encanta enseñar y lo hago con mucho agrado porque tenemos un verdadero apoyo. Como en todo, hay exigencias y hay responsabilidades que cumplir y yo estoy a bordo, no me quejo para nada. Tenemos también a nuestro director de carrera, el magíster Lenín Chajer Salinas, quien me dijo, profesor, por favor, dele mis saludos a sus chicos, ya los iré a visitar y entonces yo cumplo. Así que eso antes de empezar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar de auditoría forense. Ustedes que ya están en octavo, cerca de terminar, de seguro ya saben lo que es la auditoría en general. Pero ¿qué es auditoría forense? Y Carlos Campoverde, te voy a pedir que me ayudes leyendo si no hay inconveniente. Ah, pero es que, perdón, antes de pedirte que leas, porque es decir, ¿y de dónde tengo que leer? Déjenme compartirles que aquí en la plataforma, ya cuando ustedes entran a su carrera, no, este no, este sí, ahí, ahí, ya, perfecto. Cuando entran a su carrera, tienen aquí el panorama de la plantilla del curso, ¿no? Tenemos información general y dentro de información general del curso tenemos conoce a tu profesor, ahí podrán leer un poquito de mí cuando no tengan nada que hacer, significa que no lo van a leer nunca. La documentación clave que es el sílabo y el plan analítico, la normativa OG y comunicación y justificación de faltas. Sí, ya voy. De abajo para arriba. Por favor, únanse al chat. Aquí vamos a estar comunicado. Cualquier cosa es mucho más rápido que si me van a estar escribiendo al foro de consultas, porque en donde por algún motivo hay problemas de comunicación con la plataforma, no me voy a enterar nunca. Y después ustedes van a decir, profesores, que nunca me contestó. Y eso significa que vas a sacar cero, te conteste o no te conteste. Entonces, mejor aquí abajo está, únete al chat. Denle un clic, por favor, a UG Optativa aquí abajo y automáticamente les va a permitir unirse al chat que tenemos aquí en la materia. Con relación a las faltas, no me justifiquen faltas a mí porque las faltas se justifican en bienestar y es bienestar quien debe escribirme a mí un correo para decirme justifíquele a tal estudiante. Ah, profesor, que el otro día falté, si vio que le mandé correo, yo no veo nada, yo veo que hice algo de faltas y lo borro inmediatamente porque no tengo absolutamente nada que ver con las faltas. Eso lo hace bienestar y bienestar es quien me informa a mí y me da la instrucción Mira que de que yo me inscribo en justifique. un curso de auditoría de noche y dice el profesor que a partir de las 8 es virtual todo. Ok. Entonces, sí, efectivamente, Mayra, a partir de las 8 es virtual todo, por lo tanto, antes de las 8 hay que estar en la universidad, a no ser que haya cambio de planes por parte de las autoridades. Y como los profesores y las directivas están visitando, fijo, mañana recibimos la visita de alguno de los jefes. Bueno, siguiendo, entonces ya saben, las faltas se justifican por bienestar estudiantil. Eh,
déjenme ver si ya se unieron al chat, porque fijo que yo estoy hablando, nadie me ha hecho caso, nadie se ha unido al chat. Ya deberían estar dentro del Moodle. Recuerden que deben poner su número de cédula tanto en el usuario y la contraseña, y ahí les va a pedir cambiar de contraseña. Entonces, por favor, ingresen al Moodle con su número de cédula, tanto para usuario como contraseña, y ahí van a poder ingresar a la plataforma, ponen optativa CPA, que es lo mismo que auditoría forense, y van a poder conectarse al chat. Y, listo. Estoy esperando que se unan. Nadie se ha unido. Si están en el curso, no están en el curso. ¿Están aquí conmigo, no están aquí conmigo? Ok. Acto seguido tenemos en información general del curso, ya lo vamos a leer, lo van a leer ustedes conmigo, ¿no? ¿De qué va esta materia? Y luego tenemos aquí la unidad uno, la unidad uno, eh, que vamos a tener una lectura, una introducción a la materia y unas preguntas que deben contestar con relación al texto que les he compartido. Estas preguntas las deben contestar el día de hoy al terminar la materia y las van a tener abiertas hasta las 23 horas 59 del día de hoy. Con esta actividad ustedes van a registrar su asistencia. Si ustedes no realizan la actividad, lo único que va a pasar es que van a tener cero en la actividad de clases y van a tener falta. Em, Les recuerdo que por faltas también se pierde el año, ¿no? Y entonces no es negocio. Si por algún motivo ustedes consideran que no van a poder estar en la materia, lo mejor es que pidan tomarla en otro momento, porque de esa manera evitan que, que la puedan perder y que después vayan a tener contratiempos para entregarse al proceso de graduación y de realización de tesis, ¿no? Entonces, bien, ¿de qué va la auditoría forense? Me he dado el permiso de ponérselos aquí para que lo puedan leer y se pueda comprender, ¿no? Lo que respecta al sílabo, pues la materia de auditoría forense pertenece a la unidad que se llama de organización del curricular profesional y se encuentra en el área del campo de la formación denominada praxis profesional, porque el título de ustedes es contadores públicos autorizados y dentro de eso se maneja la auditoría. Es de tipo obligatorio, de carácter técnico-práctico. Se sustenta en los conocimientos, habilidades y actitudes que se generan en el estudiante y que lo forman como un potencial auditor forense. Esta asignatura es considerada de alta relevancia para el proceso formativo de los estudiantes de la universidad y permite orientar a los estudiantes una vez concluida con la investigación y recolección de evidencia para emitir un informe acerca de un delito o de un fraude. Ustedes deben recordar que ya en primer año vieron metodología de la investigación y que también vieron lenguaje y comunicación. Supongo que lo vieron. Y justamente eso está orientado a fortalecer su ejercicio profesional. No, investigar no es que es una materia ajena a su quehacer profesional. De seguro, cuando un asiento contable se descuadra o cuando tienen que hacer una investigación de auditoría por un fraude, pues justamente eso, hay que investigar, hay que buscar información, hay que descubrir dónde estuvo el error. Y eso solo se consigue a través de la investigación. Entonces, imaginen por un momento, un día, su banco les notifica un cargo en su cuenta o en su tarjeta, un cargo que ustedes no han hecho, un cargo fraudulento. O que quizás un colega en su empresa use información privilegiada para ganar dinero de manera ilícita. ¿Quién investiga estos delitos? ¿Y cómo se rastrea el dinero? ¿Cómo se convierte una simple transacción bancaria en una prueba irrefutable para un juicio? Bueno, justamente es el auditor forense, es a través de la auditoría forense
la disciplina que se encarga justamente de intersectar, si cabe el término, en provocar la intercepción entre donde la contabilidad y la ley se encuentran para combatir un delito o un crimen. Si hay auditoría forense es porque hay un crimen de por medio, hay un delito. ¿Por qué para mí esta materia es fascinante y crucial para su futuro? Intento ponerle mucho ánimo e intentar contagiarles mi optimismo por el futuro. Es porque, primero, hay dos puntos que aclarar en este momento. Está el detective financiero, ya que todos manejamos finanzas y usamos, por ejemplo, banca digital y nos exponemos a riesgos. El detective financiero va a poder identificar estos patrones de fraude que otros no ven y no simplemente por tener un título. Recuerden que la práctica hace al maestro y ya sea eh, porque lo han visto en la noticia, porque se han enterado por un tema familiar o porque es un día a día en un negocio cualquiera, pues aquí vamos a intentar con el material que vamos a ver a aprender a pensar como un detective y eso va a implicar en cierta manera meterte en la cabeza del criminal. Eso lo vemos en el triángulo del fraude. Y bueno, vamos aquí también a sacar el perito más buscado, el que todo el mundo va a querer y son cada uno de ustedes, ya que en el mundo real los fraudes no son abstractos, son litigios costosos y estos litigios nada más y nada menos destruyen la confianza pública. Ustedes como futuros CPA, como futuros contadores y auditores, a partir de esta materia buscamos que sean capaces de ser ese perito judicial experto que el juez necesita para entender y en cierta forma condenar. Recuerden que a veces la gente no recibe muy bien esto de juzgar y de condenar, pero es que no estamos hablando simplemente de personas, estamos hablando de actos. Sí, la persona ha cometido un acto, pero yo no voy a ver a la persona la voy a mirar al final para decirle, tú hiciste mal, pero lo que hizo mal es lo que voy a juzgar, ¿ok? Entonces, el perito pues reunirá y va a preservar la evidencia, que será obviamente física o digital y financiera, y esto lo va a mantener en algo que se conoce como cadena de custodia. Va a investigar los delitos de lavados de activos y de corrupción y va a presentar un informe pericial que vamos a ir viendo también cómo se realiza algo de esto, tan sólido que se convierta en la columna vertebral, en la prueba irrefutable de un caso legal. Entonces, vamos a ver ya en la unidad uno directamente la introducción a la auditoría forense, lo que vamos a ver aquí. Yo aquí les he puesto un texto y ahora sí les voy a pedir que lo lean porque lo he narrado como si fuera un caso. Y la idea de narrarlo como si fuera un caso es que ustedes vayan enganchándose con el texto paso a paso. Carlos, te voy a pedir que empieces, por favor. Carlos Campoverde. No sé si puedes ver la pantalla o si entraste en Sí, tu... sí, puedo verlo. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho clarísimo. Ya. Introducción a la auditoría forense, desentrañando la verdad oculta en los números. El caso que lo cambió todo. Era una mañana tranquila de martes cuando María González, directora financiera de una empresa mediana de distribución, notó algo peculiar mientras revisaba sus correos. Un proveedor reclamaba el pago de una factura que, según sus registros, ya había sido cancelada en 3 semanas atrás. Debe ser un error administrativo, pensó inicialmente. Sin embargo, cuando solicitó el comprobante de pago, el departamento de contabilidad descubrió que el cheque había sido emitido a nombre de una cuenta bancaria diferente a la del proveedor legítimo. Este pequeño detalle, aparentemente insignificante, era el primer hijo de una madeja que desenredaría un esquema de fraude de más de $800.000. Este es precisamente el momento donde comienza la auditoría forense, cuando los números dejan de cuadrar y las explicaciones convencionales ya no son suficientes.
Perfecto. ¿Se ha podido entender, Carlos? ¿Sí? ¿Sí te has identificado un poco con esto? ¿Has escuchado situaciones similares? Sí, ajá, porque hubo, ahí dice, a ver, la cuenta bancaria era diferente a la que le tuvieron que haber pagado, sí. Claro, ¿cuántas veces te Y, llama un cliente a decir, oiga, no me ha pagado, un proveedor, no me ha pagado? claro, Y tú dices, ¿cómo? Yo a girar el cheque. Y empiezas entonces a investigar, a ver, fulano, la factura de tal, ¿y dónde está? ¿Y a dónde le hiciste el crédito? ¿Y por qué esta cuenta si la que está registrada es la de acá? Y entonces cuando ya la explicación no convence, el auditor forense entra en escena. Y solo estamos tú y yo. Bien, se fueron porque no querían leer. Bueno, nos quedamos aquí conversando, pues. Y entonces aquí es cuando entra la auditoría forense, que es esa disciplina especializada que va a combinar los conocimientos contables de auditoría, de investigación y de técnicas para examinar transacciones financieras y registros contables con un solo propósito, Carlos. Detectar, prevenir y documentar fraudes, malversaciones y otros delitos económicos. A diferencia de una auditoría tradicional que busca verificar la razonabilidad de los estados financieros, la auditoría forense parte de la sospecha y busca la prueba. Imagínatelo como la diferencia entre un médico que realiza un chequeo de rutina y un patólogo forense que investiga una muerte sospechosa. Ambos son profesionales de la salud, pero sus objetivos, metodologías y niveles de escrutinio son totalmente diferentes. Ya aquí en la cadena de verdad, hechos, indicios y evidencias, vamos a intentar comprender estos tres conceptos que conforman la columna vertebral de cualquier investigación y que seguro en algún momento vas a tener que clasificarlos de manera correcta para evitar confusión. Eh, Estos elementos no existen aislados, sino que se entrelazan formando una cadena probatoria que puede llevar desde una simple anomalía hasta la reconstrucción completa de un delito financiero. Yo me he enganchado con un par de series de policías. La una es El Novato y la otra es Sangre Azul, Sangre de Policías. Y es interesantísimo porque puedes entender esto fantásticamente bien porque andan constantemente entre los hechos, los indicios, las evidencias para reconstruir nada más y nada menos que la verdad. Carlos, ayúdame leyendo los hechos, por favor. ya, los hechos, la realidad objetiva. Un hecho es un acontecimiento real, verificable y objetivo, que puede ser demostrado de manera tangible. Es lo que indiscutiblemente ocurrió sin interpretaciones ni suposiciones. Ejemplo cotidiano. Usted llega a su casa y encuentra la puerta abierta. Ese es un hecho. La puerta está abierta. No es una opinión, es una suposición. No es una suposición, es una realidad observable. Ejemplo profesional en el caso de María. El hecho era que existía un cheque número 45.892 por $15.000, emitido el 15 de marzo a nombre de Distribuidora Central S.A., firmado por el gerente de tesorería y registrado en la cuenta número 211005 del libro mayor. Estos son datos verificables, documentados y objetivos. Otro ejemplo profesional. En una empresa de construcción, el hecho es que el proyecto Torre Norte tiene registrados 450 metros cúbicos de concreto en las órdenes de compra del mes de agosto, todas facturadas y pagadas. Esto está documentado en facturas, órdenes de compra, cheques y asientos contables. ¿Verdad? Esto es bien interesante porque mira que en el ejemplo cotidiano se podría decir que tú ves algo palpable. Estás viendo una puerta abierta. Pero ya cuando hablamos acá en temas profesionales, ¿de qué estamos hablando? De documentos. Y tú vienes o te llaman a ti, te llaman tus superiores, te tienen el pliego de papeles y te dicen, explíqueme esto. Y tú lo lees y empiezas, no, así se hizo esto, esto, esto. Y viene la siguiente pregunta, ¿por qué? Si era de esta forma y de esta manera. Si la norma decía esto. Sí me explico, ¿no? Los hechos son Eh, una realidad que no puedes refutar. Están ahí y te marcan la pauta de la historia. Mientras que en los indicios ya no hablamos de hechos, sino de circunstancias, una observación o dato
que sugieren la posibilidad de que algo irregular haya ocurrido, pero que por sí solo no constituye una prueba definitiva. Los indicios son las banderas rojas, las red flags que les llaman, que alertan al auditor forense de que debe profundizar un tema específico dentro de su investigación. Dentro del ejemplo de la puerta, continuando con la puerta abierta, notas que en el marco hay marcas de que han forzado la puerta y que hay tierra fresca en la alfombra de la entrada, ¿verdad? Estos son indicios, indicios de que alguien entró sin autorización. No prueban robo aún, pero sugieren fuertemente que ha sucedido algo y que al parecer no es normal. Puerta abierta es el hecho. He llegado y me he observado, me he encontrado con esto, pero hay marcas de que ha sido forzada la puerta, hay tierra fresca en la alfombra, y entonces ya con el hecho de la puerta abierta y estos indicios, me doy cuenta de que algo no está bien. ¿No? Tú dices, yo no dejaría tierra en la alfombra. Mi esposa, mi madre, mis hermanos, mi hijo, bueno, quien sea, alguien de la casa como tal, no dejaría tierra en la alfombra. Alguien de la casa como tal no dañaría el marco de la puerta. Aquí ha pasado algo. Entonces, uno podría tender a confundirse. Y también no son hechos, porque es un hecho que hay tierra en la alfombra. No, no se llama hecho, se llama indicio. Y en ejemplo del documento firmado por el tesorero y todo lo demás, cuando María revisa el cheque, ha encontrado ciertos fenómenos, ciertos datos que le han llamado la atención, ciertos indicios. Primero que la cuenta bancaria beneficiaria era diferente a la que el proveedor legítimo tenía registrada en la base de datos de la empresa, que el número de RUC de la factura correspondía a un dígito diferente del proveedor oficial, que el monto de $15.000 que se había pagado estaba justo por debajo del límite que requería aprobación de la gerencia general. Entonces ya uno empieza a ponerse mosca, ¿no? Qué coincidencia, unos dolaritos menos de lo que yo tengo que aprobar y entonces el cheque salió sin que nadie revisara estos papeles. Y entonces cuando María llama al proveedor real, confirmaron que nunca habían recibido ese pago. Cada uno de estos elementos por separado podrían tener una explicación inocente. Tal vez el proveedor cambió de banco, quizás hubo un error tipográfico en el RUC, pero cuando estos indicios se acumulan, comienzan a formar un patrón sospechoso. Cuando hablamos del ejemplo del sector de la construcción, del proyecto de Torre Norte, el auditor forense identifica que los 450 metros cúbicos están distribuidos en 15 facturas diferentes y todas por montos inferiores a 30.000, justo debajo del umbral que requiere licitación. Todas las facturas provienen del mismo proveedor, concretos rápidos, ¿no? El ingeniero residente reportó en sus bitácoras de obra que solo se utilizaron 280 metros cúbicos y las fotos de los avances de obra no coincidían con el volumen del concreto que debería estar colocado según las facturas. Cuando yo fui director distrital de educación, a mí me invitaron a que pinte el edificio de la dirección distrital y que utilice ínfima cuantía. Ya a mí ya me habían anticipado que el uso de ínfimas cuantías evidenciaba que la planificación del dinero había estado incorrecta. Y aunque yo había entrado en un periodo ya comenzado, yo entré en un mes de septiembre, significaba que el director distrital anterior no había hecho bien la planificación, supuestamente. Y entonces me dijeron que gaste los $7.000, que eso no era problema, que era normal, que era común y que eso lo podía hacer yo con mi firma porque era el director distrital. Un par de meses atrás yo había estado pintando mi casa, había comprado canecas blancas que estaban en $60, estaban de promoción me parece en esa época, no sé cuánto costarán ahora, y yo sabía que el día de mano de obra me costaba 30. Entonces, y en ese momento, yo ahorita no me acuerdo, sabía que la caneca rendía tantos metros. Entonces yo salí, agarré flexómetro, medí el ancho, pregunté, ¿cuánto tiene de alto este edificio? Tenía como 7 metros, me parece que era. Y entonces calculé, se me van tantas canecas.
si pongo a un hombre para que se acabe la caneca, porque ya a mí me habían dicho que un hombre se podía acabar una caneca en un día, entonces eran, ponle 10 canecas, $600. $30 el día por 10 son 300, 900. Venga, ponle que sean 2 días, ¿ya? El director distrital estaba generoso y le regalaba otro día para que pinten despacio y lo hagan bien. Entonces hubiera sido 600 y 900, 1500. ¿Me puede decir de dónde salían los $7000 que ellos querían gastar? Entonces, automáticamente yo dije, ¿cuáles son las consecuencias de que no pinta el edificio? La Contraloría le puede poner una sanción administrativa por negligencia. Le digo, ¿y me puede hacer pagar? Y me dice, no, porque no ha egresado dinero. Ok, le digo, me gano la sanción administrativa. No, ingeniero, ¿cómo va a ser eso posible? Pero es que de 1500 a 7000 es mucha plata, le digo. Y a mí mañana no me van a cobrar la diferencia porque yo no tengo para pagar eso. Entonces, esto lo pongo para que te des cuenta cómo en la vida real también pasa esto. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y si uno peca de inocente, mira en qué líos me hubiera podido haber insertado, me hubiera podido haber metido con el Estado. Y no hubiera podido estar ahorita de docente porque para tú poder dar clases no tienes que tener problemas con el Estado. De ningún tipo. Entonces, pues haber hecho las cosas bien me tiene aquí hoy día conversando contigo. Carlos, las evidencias, por favor. Las evidencias, la prueba material. La evidencia es la prueba documental, testimonial o física que respalda o refuta un hecho y que puede ser presentada en un proceso legal. En auditoría forense, la evidencia debe de cumplir con criterios de legalidad, pertinencia, suficiencia y competencia para ser válida ante un tribunal. Ejemplo cotidiano. Volviendo a su casa, usted encuentra que faltan su lacto y su televisor. Llama a la policía y encuentran huellas dactilares en el marco de la ventana, que coinciden con las de un delincuente conocido. Las huellas son evidencia física. Además, una cámara de seguridad del vecino grabó a esa persona saliendo de su casa, con objetos que coinciden con sus pertenencias. El video es evidencia documental. Finalmente, su vecino lo vio, puede testificar. Su testimonio es evidencia testimonial. Ejemplo profesional en el caso de María. Con los indicios en mano, María contrató a un auditor forense, quien recopiló las siguientes evidencias. Evidencia documental primaria. Copia certificada de los 23 cheques sospechosos, emitidos durante 6 meses, todos con el mismo patrón de monto y beneficiario alterado. Evidencia digital. Análisis de metadatos de las facturas PDF enviadas por correo electrónico, que revelaron que fueron creadas en la computadora del asistente de contabilidad, no en el sistema del proveedor legítimo. Evidencia testimonial. Declaraciones juradas de los proveedores reales, confirmando que nunca recibieron los pagos ni emitieron esas facturas. Evidencia física. Análisis grafológico de las firmas en los cheques, mostrando que, aunque parecían auténticas a simple vista, tenían características de haber sido trazados lentamente, típico de falsificación. Evidencia financiera. Rastreo bancario que mostró que los fondos fueron depositados en cuentas personales vinculadas al asistente de contabilidad y a su cuñado, quien operaba una empresa fantasma. Otro ejemplo profesional en construcción. En el caso de Torre Norte, ven un ratito, se ve. Ahí, En el caso que se ve borroso, déjenme abrirlo. ya. Lo subí, dije, para que puedas leer y la embarré. No, es que en la señal se ve borrosa, estoy viendo acá en la... A ver, en el caso de Torre Norte, el auditor forense recopiló evidencia documental, las 15 facturas originales de concretos rápidos, LTA, las órdenes de compra, los comprobantes de pago, los registros contables, evidencia física, pruebas de resistencias del concreto, realmente colocado en la obra, que mostraron que era de inferior calidad al facturado.
Evidencia testimonial, entrevistas con los operadores de las mezcladoras, quienes confirmaron que solo realizaron 9 entregas, no las 15 facturadas. Evidencia digital, análisis forense de la computadora del jefe de compras, revelando correos electrónicos donde coordinaba el esquema de sobrefacturación con el dueño de Concretos Rápidos LTDA, a cambio de una comisión del 30%. Evidencia financiera, rastreo de transferencias bancarias mostrando pagos mensuales de Concretos Rápidos Limitada a la cuenta personal del jefe de compras, camuflados como asesorías técnicas. Muy bien, entonces aquí yo aprovecho en esta introducción para ir mencionando superficialmente, pero con ejemplo, los conceptos que vamos a ir viendo, ¿no? De eso justamente se trata este cuento, si cabe el término, es introducirnos con temas que entendamos todos hacia dónde vamos en esta materia. Entonces ya cuando empezamos a encadenar cada una de estos elementos, eh, nos vamos dando cuenta de que la verdadera habilidad del auditor forense va a estar en su capacidad de encadenar estos hechos, indicios y evidencias hasta reconstruir la historia completa del fraude. Y entonces, ¿cómo pasó con el caso de María? Bueno, primero el hecho inicial era que el proveedor reclamaba un pago no recibido, ¿no? Era un hecho verificable. En su cuenta no había ingresado el dinero y nunca había recibido nada que pudiera representar un pago. Y lo más grave, la empresa no tenía una, una prueba de eso. El segundo, que son los primeros indicios, porque el primero es el hecho inicial, no hay un pago. Es que la cuenta bancaria no coincidía, el RUC tenía un dígito alterado, el monto era inferior al que se necesitaba para aprobación, y ya entonces uno empieza a poner las barbas en remojo y dice, ah, qué curioso, $15.000 se me fueron porque el monto era 15.500, me voy a inventar 16.000. El tercer eslabón, ya empiezo entonces con esta obligación que tengo de descubrir la verdad, amplío la búsqueda y reviso absolutamente todos los pagos similares en los últimos 18 meses y encuentro 23 casos que tienen el mismo patrón. 23 transacciones con características similares. Hecho inicial, indicios. Hago búsqueda de información. Cuarto eslabón, analizo los patrones, es decir, analizo los indicios. Todos los cheques fraudulentos fueron procesados los viernes por la tarde, todos fueron autorizados cuando el gerente estaba de viaje, todos correspondían a proveedores con los que la empresa había trabajado recientemente para evitar sospechas y el 80% fueron emitidos en los últimos 5 días cada mes. Entonces ya tú vienes y te pones malicioso y dices, a ver, 15 por 2, 30. $300.000. La empresa no notó. Debe manejar un flujo de caja muy grande. ¿Y por qué lo descubre? Porque un proveedor llama a cobrar. Es decir, que si el proveedor no llama a cobrar, veto a saber cuánto dinero más hubiera podido salir de sus cuentas sin que se den cuenta. Y ya cuando recuperas evidencias sólidas, pues haces el análisis digital de las facturas falsas, haces el rastreo bancario de fondos, el testimonio de proveedores y empleados, ya tienes facturas, te toca empezar a llamar a cada uno para preguntarles si van o no van, si han cobrado o no han cobrado, análisis grafológico de firmas, auditorías de accesos al sistema contable. ¿Quiénes me estuvieron viendo la información para realizar los pagos y tal? Al final, ¿qué es lo que terminas haciendo con todo este manejo que has hecho de información? Pues nada, ya reconstruyes la historia, ¿no? Y el auditor forense documenta que el asistente de contabilidad, quien tenía acceso al sistema de emisión de cheques y conocía los procesos de autorización, aprovechaba la ausencia del gerente financiero para crear facturas falsas de proveedores legítimos, modificando ligeramente el RUC y la cuenta bancaria. Su cuñado había creado cuentas bancarias corporativas con nombres similares a los proveedores reales para recibir los fondos. El esquema operó durante 18 meses, desviando $847.000. Yo agarré 15 por 2, pero el valor no era 300.000, era casi $1.000.000.
Y entonces puedes darte cuenta de que generalmente son los empleados rasos, los de la parte más baja del organigrama, los que conocen las debilidades y deficiencias de las empresas. Siempre suele ser así. Siempre suele ser así. Entonces, la importancia del pensamiento forense es que en el caso de Torre Norte en construcción, pues siguió un encadenamiento similar, ¿no? El hecho era la discrepancia entre el concreto facturado, 450 metros cúbicos, y el concreto en bitácora, que eran 280 metros cúbicos. ¿Ah? Diferencia importante. Los indicios eran las facturas de montos, el mismo proveedor, la calidad inferior del concreto instalado y la ausencia de guías de remisión archivadas. Significa que además no había un control periódico. Investigación ampliada se da cuando al analizar todos los proyectos donde intervino el mismo jefe de compras, se revelan sobrecostos del 35 al 40% en materiales en los últimos 3 años. Un hecho verificable en comparativa de presupuestos versus gastos reales. Hechos, indicios, evidencias, correos electrónicos incriminatorios, transferencias bancarias sospechosas, testimonios de operadores, pruebas de laboratorio del concreto y análisis de precios del mercado. ¿Cuál fue el resultado? Pues se comprobó un esquema de sobrefacturación sistemática que afectó a 5 proyectos diferentes con un perjuicio económico de 2,3 millones de dólares. El jefe de compras recibía comisiones del 30% sobre el monto inflado, mientras que la empresa constructora pagaba por materiales que nunca recibió o recibía en calidad inferior, comprometiendo incluso la seguridad estructural de los edificios. 3 ejemplos por separado para intentar ilustrar la importancia de la auditoría forense y cómo se presentan muchos de los esquemas de corrupción. Por favor, tipos de fraude que investiga la auditoría forense. Malversación de activos, Carlos. Una pregunta, en lo que vimos arriba, siempre hay que llevar ese orden, ¿no? Para cuando uno lleva, los auditores Claro, llevan esa expresión. por supuesto. Y mira, yo te invitaría a que haciendo uso de la IA, tú, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Ahorita trabajo en un hospital, Ya, ahora. perfecto. Eh, Pregúntale a la IA, mencióname casos de corrupción que se hayan dado en hospitales. O mencióname casos donde... ¿Mandé? Ese hay muchos. Ujú. Claro, pero aquí cuál va a ser la importancia es que tú le puedas preguntar de los casos documentados, muéstrame la secuencia y entonces le pones, ¿no? De hechos, evidencias, indicios Ahí y la qué otros secuencia siempre elementos. va a ser la misma. Claro, ¿qué vas a conseguir tú con esto? Vas a ampliar la visión de tus procesos. Te vas a empezar a dar cuenta dónde pueden haber debilidades. Yo trabajé 14 años en el Hospital de Niños en el Roberto Gilbert Elizalde. Y entonces tuve la oportunidad de conocer de cerca cómo funcionaba un hospital, trabajaba con los jefes directamente. Fue una experiencia maravillosa, súper enriquecedora. Y eso permitía además poder conocer cómo ellos eran capaces de identificar dónde estaban las fugas o dónde podían haber problemas. Cuando yo preparaba este material, me acordaba del hospital y decía, caramba, hubiera sido buenísimo que hubiera habido inteligencia artificial en esa época para poder hacer este tipo de análisis. Pues, a mí como me gusta leer, entonces, mira, me hubiera enriquecido un montón y hubiera podido aportar significativamente. Ahorita tú tienes esa oportunidad viendo este tipo de cosas, preguntar cuáles han sido por inventarios, cuáles han sido desde un punto de vista financiero. Bueno, tienes para irte y por las cosas que tú has escuchado y empezar a hacer el análisis y vas a hacer un clic con la materia bien bonito, bien bonito. En buena hora, a mí el mundo hospitalario lo tuve que dejar y bueno, el Señor me trajo a la docencia y este es un mundo que amo. Pero siempre habrá esa espinita porque dejé el hospital porque me iba a otro hospital y no funcionó. Entonces, ya está, paciencia, ¿por qué le vamos a hacer? Eh, ¿Algo ibas a decir, perdón? no, 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 así mismo es. Sí, así mismo es. Ya, Malversación de activos. ya, malversación de activos. Es el tipo más común de fraude
y ocurre cuando un empleado o directivo roba o hace uso indebido de los recursos de la organización. Ejemplo cotidiano. Imagina que usted le da a su hijo adolescente $50 para comprar víveres. Él regresa con 30 dólares en productos, pero solo le devuelve $5, diciendo que todo estaba más caro. Usted encuentra los recibos en su mochila mostrando que solo gastó $30. Hay $15 no contabilizados. Eso es malversación a pequeña escala. Ejemplo profesional. En una cadena de restaurantes, la gerente de una sucursal procesaba devoluciones ficticias en el sistema de punto de venta. Registraba que los clientes devolvían platillos completos por insatisfacción, lo cual cancelaba la venta en el sistema. Pero en realidad los clientes sí habían pagado y consumido. Ella embolsaba el efectivo. Los indicios surgieron cuando el analista financiero de la cadena notó que esa sucursal tenía una tasa de devoluciones del 12%, mientras el promedio de todas las sucursales era del 1,5%. La evidencia incluyó videos de seguridad mostrando que los supuestos clientes insatisfechos salían sonrientes del restaurante y análisis forense del sistema revelando que todas las devoluciones se procesaban en el mismo turno y terminal. Otro ejemplo profesional. El encargado de inventarios de una farmacéutica regional procesaba mermas por vencimiento de medicamentos de alto costo, destruyéndolos según el protocolo. Sin embargo, los medicamentos nunca estaban vencidos. El indicio apareció cuando un auditor notó que las mermas eran 300% superiores al promedio del sector. La investigación reveló que el encargado vendía los medicamentos dados de baja en el mercado negro. Las evidencias incluyeron registros de cámaras de seguridad, análisis de lotes de medicamentos que supuestamente fueron destruidos, pero aparecieron en farmacias no autorizadas, y mensajes de WhatsApp coordinando las ventas. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos malversación de activos. Y tú sabes que la cuenta de activos, pues tiene el segmento de activos tiene algunas cuentas, ¿no? Ya cuando hablamos de tema de corrupción, pues también planteo tres ejemplos y estos involucran el uso del poder o posición para obtener beneficios indebidos, típicamente a través de sobornos, conflictos o interés de extorsión. Consulta, ¿estás en hospital privado o público? Hospital público. Y estás ahorita ahí, por lo que veo por el techo. Sí. Ya, está muy bien. Entonces, bueno, en el ejemplo cotidiano de corrupción, eh, compras un automóvil usado y el mecánico que se contrata para inspeccionar el vehículo antes de comprarlo dice que está en perfectas condiciones. Después de comprar el auto, descubres problemas graves en la transmisión que el mecánico debió haber detectado, pero te enteras de que el vendedor y el mecánico son amigos y el mecánico recibe una comisión por cada venta que ayuda a concretar. Eso es corrupción. Perdóname que aquí me apareció un mensajito. El mecánico comprometió su deber profesional por un beneficio personal. Simplemente faltó a la ética, ¿no? Y el otro, pues, corrupto. Ha corrompido una profesión y a una persona por dinero. En el tema profesional, en una licitación pública para equipamiento hospitalario, el director de adquisiciones estaba recibiendo información confidencial de las ofertas de todos los competidores y la compartía con un proveedor favorito, permitiéndole ajustar su propuesta para ganar siempre por márgenes mínimos. Los indicios surgieron cuando un proveedor competidor notó que en 5 licitaciones consecutivas siempre perdía por diferencias menores al 1%, algo estadísticamente improbable. En este caso, la auditoría forense encontró evidencias, uno, registros telefónicos mostrando comunicaciones frecuentes entre el director y el proveedor favorito en fechas críticas. Dos, análisis de metadatos de documentos revelando que la propuesta ganadora era modificada minutos después de la fecha límite oficial. Tres, depósitos bancarios regulares en cuentas del director que coincidían con las fechas de adjudicación. Y cuatro, testimonios de empleados del departamento de compras, ¿no? Ahí te vas dando cuenta que generalmente a veces las cabezas tienen
su propia gente y es una manera de desviar dinero para sus bolsillos. Otro ejemplo es un inspector de obras públicas de una municipalidad que aprobaba construcciones que no cumplían con las especificaciones técnicas a cambio de pagos. El indicio apareció cuando colapsó parcialmente un puente que había sido aprobado recientemente. La investigación forense reveló que el concreto no cumplía con la resistencia requerida, que el acero de refuerzo era de menor calibre y que la cimentación era más superficial de lo especificado en los planos. Las evidencias concluyeron pruebas de laboratorio del material, comparativa entre planos aprobados y la construcción real, que era irrefutable porque estaba ahí, análisis bancario mostrando depósitos mensuales de la construcción fiscalizada y correos electrónicos donde se coordinaban las inspecciones favorables. Por favor, lee tú el fraude en los estados financieros. Consiste en la manipulación intencional de información financiera para engañar a usuarios de los estados financieros, como inversionistas, prestamistas o entidades regulatorias. Ejemplo cotidiano. Usted solicita un préstamo personal y para demostrar su capacidad de pago presenta como ingreso mensual $3.000, cuando en realidad gana 1.800. Para sustentar esto, crea recibos de pago falsos usando software de edición. Está manipulando información financiera personal para obtener un beneficio, en este caso que es el préstamo. Si lo descubren, enfrentará consecuencias legales. Ejemplo profesional clásico. Una empresa tecnológica en crecimiento necesitaba mostrar aumentos constantes en sus ingresos para mantener su valoración bursátil y atraer nueva inversión. Para lograrlo, implementaron varias técnicas fraudulentas. Primero, reconocían ingresos de contratos de servicio a largo plazo, completamente en el primer mes, cuando debían distribuirlos durante todo el periodo. Segundo, poco antes del cierre de cada trimestre, enviaban productos no solicitados a distribuidores, registrándolos como ventas, aunque tenían acuerdos no escritos de devolución. Los indicios surgieron cuando, uno, los ingresos reportados crecían 25% trimestral, mientras la industria crecía 8%. Dos, las cuentas por cobrar aumentaban más rápido que las ventas, señal de que los clientes no estaban pagando. Tres, los inventarios en poder de distribuidores eran anormalmente altos. La evidencia definitiva incluyó correos electrónicos donde ejecutivos discutían arreglos con distribuidores, análisis de reversión de ventas en trimestres posteriores. Los distribuidores devolvían la mercancía, testimonios desplegados del Departamento de Contabilidad sobre presiones para acelerar el reconocimiento de ingresos y auditoría forense de las bases de datos mostrando ventas registradas antes de la emisión de las órdenes de compra. Otro ejemplo profesional. Una cadena de clínicas médicas inflaba sistemáticamente el valor de sus activos fijos y subestimaba sus pasivos para obtener mejores condiciones crediticias. Registraban equipos médicos a precios de reposición nuevo, cuando en realidad eran usados o recondicionados. Además, olvidaban registrar préstamos de corto plazo, clasificando solo los de largo plazo. Los indicios aparecieron cuando un banco prestamista envió a su propio auditor independiente, quien notó equipos con valor en libros de 500.000 que mostraban señales de uso intensivo y modelos descontinuados hace años. Las evidencias incluyeron tasaciones independientes de los equipos mostrando valores 60% menores, facturas de compra originales revelando que se adquirieron usados, estados de cuentas bancarias no revelados previamente y análisis digital de los sistemas contables mostrando que registros de deuda fueron deliberadamente eliminados antes de presentar la información al banco. Perfectísimo. Carlos, te pregunto, ¿qué tal el texto? ¿Se entiende? Sí, el de acá, de los ejemplos, sí, todos están claros. Sí, ¿verdad? O sea, está encadenado, tiene coherencia y pertinencia. Bueno, yo voy a permitir que tú termines de leer lo que es la parte de técnicas, entrevistas, testimonio. Como te vas dando cuenta, todo el texto es amigable y acto seguido para que aproveches esta hora y puedas contestar las preguntas. Recuerda que
Perdóname. Acá. Ok, una vez que hayas terminado de leerlo, anota, míralo. Si es posible, saca el texto aparte, cosa que cuando te toque contestar las preguntas, tengas el material, porque si entras aquí no vas a poder entrar acá, a no ser que abras una pestaña adicional, ¿no? Típico, clic con el botón derecho, abrir pestaña en otro vínculo, y de esa manera tengas el texto por un lado y puedas hacer la evaluación en otra, porque corres el riesgo de no recordarte de algo y no vas a tener cómo consultar. ¿Ok? Ya. Ya, Es hasta entonces, las 11:59 de hoy, ¿no? sí, esto termina hoy a las 11:59, pero no deberías hacerlo más tarde de las 11. Entonces, si vas a estar todavía ahí en tu lugar y tienes el tiempo para hacerlo, si tenías dispuesto a estar hasta las 10, aprovecha esta hora para que puedas hacer la evaluación de comprensión del conocimiento. ¿Ok? Ya, está bien. Listo. Por mi parte, eso ha sido todo. Un gustazo. Gracias por estar acá y nos vemos mañana en la U. ¿Vas a poder estar mañana en la U? Mañana sí hay que ir allá mismo a la universidad. Sí, sí, hay que estar allá. Ya. No, Listo, mañana sí Carlos. puedo. Ya. Perfecto, perfecto. Ha sido un gustazo y pues nos estamos viendo. Hasta Ya, mañana. pues, gracias. Entonces, bien. Chao. Bye, bye, igual.